estamos acá en una entrevista para Prensa Obrera, nos encontramos con la abogada Verónica Heredia, abogada defensora de derechos humanos, y en esta ocasión abogada de la familia de Santiago Maldonado, motivo por el cual nos reunimos para poder ahondar en los últimos hechos que hay sobre la causa y poder seguir no solamente informándonos, sino organizándonos porque se haga justicia por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien. Bueno, Verónica, en principio me gustaría, como para poder dar un encuadre, que puedas contarnos la situación en la que se encuentra la causa, ¿sí? Desde el 2017 hasta ahora, poder hacer un breve resumen, tal vez un breve repaso, para poder ponernos en tema y ahí sí ir con los hechos actuales. Bueno, perfecto. Como saben, el 1 de agosto del año 2017, Santiago Maldonado, un joven de 27 años, estaba acompañando el reclamo de la pull-off de Resistencia en Cuyamen en el kilómetro 1848, 1850 de la Ruta Nacional número 40. Esto, para quienes no conozcan la zona, en la Ruta 40, en ese kilómetro no hay absolutamente nada. Queda en el medio de lo que es el Bolsón y lo que sería Esquel al sur, el Bolsón al norte, con una distancia de casi 100 kilómetros, o sea que a esa altura de la Ruta 40, la verdad es que no hay nada. Con esto quiero decir, para que la gente se visualice un reclamo en ese lugar de alrededor entre 8 y 10 personas que el Estado decide reprimir con 3 escuadrones de gendarmería: el escuadrón de Esquel, el escuadrón del Bolsón y el escuadrón de San Martín de los Andes. Esto ya solo demuestra la desproporcionalidad, la violencia que desplegó el Estado de manera consciente a través de una orden judicial y luego por decisiones del Ministerio de Justicia, de Seguridad de entonces, para reprimir este reclamo. ¿Qué estaban reclamando en ese momento? La libertad del lonco de la comunidad de la pull-off de Resistencia de Cuyamen, su lonco, Facundo Jones Wala, que había sido detenido, privado de su libertad, por segunda vez en relación a una causa que tenía en Chile, que fue extraditado finalmente y condenado en Chile, y ahora justamente en estos meses se ha determinado que ya le corresponde la libertad condicional. Bueno, en ese contexto, en ese reclamo, en ese lugar geográfico, con esta cantidad de personas que reclaman y el Estado que reprime, es que desaparece Santiago. Desapareció en ese contexto. Pensemos geográficamente, la Ruta Nacional 40 a 150, 200 metros, el río Chubut. En el medio del río Chubut y la ruta, o sea, gendarmería, como mínimo 100 gendarmes, y el río está Santiago, que desaparece en ese contexto. Desaparece 78 días, de los cuales el Estado rastrilló el lugar, el río, y el propio Estado dijo 3 veces como mínimo que en ese lugar, donde luego fue encontrado Santiago el 17 de octubre, en ese lugar no había nada. ¿Por qué lo resaltamos de esta manera? Porque no es que nosotros antojadizamente decimos que de repente aparece el cuerpo donde antes no estaba, porque es el propio Estado el que informó que había hecho, que había estado y que había rastrillado y que ahí no estaba. Entonces, desde el primer momento, nosotros denunciamos que Santiago estaba en ese lugar, que desaparece en ese marco de esa violencia. Hay testimonios por parte de la comunidad, de la gente que estaba en ese momento con Santiago, que dicen que Santiago había sido detenido. O sea, primero no sabían el nombre, pero decían que a uno lo habían detenido, y también esto era lo que se escuchaba desde la propia testimonios de los gendarmes que estuvieron ahí presentes, que algunos habían escuchado que habían detenido a uno. Esto es, para concretar en este momento, hoy 25 de mayo del año 2022, que hay un testimonio de una mujer
que trabajaba en Gendarmería de Esquel el 1 de agosto del 2017 y que escuchó esto. Ella, que trabajaba ahí adentro, escuchó que gendarmes decían que había existido un procedimiento, que habían sido exitosos en ese procedimiento, que habían detenido a uno, que habían detenido a un hippie, y que estaba detenido en el destacamento de gendarmería de Benetton, y que estaban tratando de sacarle información para ver con quiénes eran los que estaban alrededor de él, con quiénes él estaba. Esto tiene total coherencia con lo que está en el expediente. En el expediente, Otranto, desde el año 2016, Otranto, el juez federal de Esquel, desde el año 2016, en diferentes expedientes judiciales, pedía a la ministra de Seguridad, de entonces Patricia Bullrich, que mandara más gendarmes al lugar, porque como la gente que se manifestaba estaban encapuchados y entonces no lo podían detener, entonces no podían avanzar con las investigaciones porque no sabían quiénes eran. Entonces, esto que ahora esta persona declara está en total coherencia y concordancia con la información que ya teníamos desde el primer momento en el expediente. Entonces, ¿pero qué pasa? Pasa que hoy, luego de que Santiago, su cuerpo aparece el 17 de octubre del 2017, el objetivo fue cerrar la causa sin ningún responsable. ¿Y esto por qué decimos? No lo decimos ahora, lo decíamos desde el primer momento. Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, lo dice desde el 4 de agosto del 2017. ¿Por qué? Porque en esa fecha, ese 4 de agosto del 2017, se hace la audiencia por el habeas corpus. Y se sienta en esa audiencia Julio Saquero, que fue el que primero denunció, hizo la denuncia formalmente por desaparición forzada el 2 de agosto del año 2017 ante la justicia federal de Esquel. Está Sergio y está el comandante del escuadrón de Esquel, del Bolsón, Méndez, y está la fiscala subrogante Ávila. Y el propio 4 de agosto, la fiscala dice, bueno, a lo mejor esto se soluciona y ya damos por cerrado esta denuncia que Julio Saquero había hecho 2 días antes. O sea que en 2 días ya todavía no se había empezado supuestamente a investigar. Se estaba denunciando que Santiago estaba desaparecido, estaba el hermano reclamando, estaba Gendarmería supuestamente dando explicaciones, y la respuesta de la fiscal, que era la que tenía que investigar, era: a lo mejor ya podemos cerrar todo. Entonces, y esto finalmente se hizo así, se cerró todo sin que nadie sea responsable. Bien, bueno, sí, todo lo que vas relatando, Verónica, de forma resumida, pero igual impacta porque muestra con mucha claridad el entramado que hubo, la injerencia del Estado en poder encubrir a sus fuerzas policiales. No olvidemos que también todo lo que se obstaculizó para iniciar las investigaciones, como vos lo estabas mencionando, el tiempo que se le dio hasta Gendarmería. Yo recuerdo esta imagen de lavaron las camionetas, bueno, un montón de cuestiones que habían sucedido, de irregularidades en relación a los allanamientos que se tenían que hacer o a la investigación misma. Bueno, vos ahí unificabas un poco la historia, el resumen de la situación y cómo ahora se vuelve a activar con este nuevo testigo o esta nueva declaración, pero entre la aparición de Santiago, el cuerpo de Santiago, y hasta ahora, ¿la causa en qué situación estuvo? Totalmente paralizada. La causa, una vez que aparece el cuerpo de Santiago, el objetivo era cerrar la causa. Esto finalmente se hace el 29 de noviembre del año 2018, con el nuevo juez Geral, que dice que no pasó nada, que Santiago se ahogó solo. Por eso hacía
es como esta descripción geográfica, ¿no?, del lugar. La ruta nacional 40, el río a 200 metros, y en el medio 100 gendarmes disparando y Santiago corriendo hacia el río. En esa descripción, que también la hace el juez en la sentencia, concluye que Santiago ingresó porque quería, él decidió entrar al río, no sabía nadar y se murió. Bueno, este absurdo, que nosotros siempre lo planteamos como un absurdo, pero que en definitiva es lo que se instaló desde el mismo momento en que aparece el cuerpo de Santiago, ¿no? Hasta ese entonces podía estar 20% en Chile, se estaba cortando el pelo en alguna ciudad de la Argentina, andaba dando vueltas por el sur, o sea, mientras durante esos 78 días, primero Santiago no se sabía si existía, luego no se sabía si estaba, luego andaba dando vueltas por cualquier parte, de repente cuando aparece el cuerpo, desaparece su desaparición, desaparece la brutalidad y se instala que, bueno, se murió, se ahogó solo, listo, sigamos la historia. Por eso nosotros hablamos de una sofisticación en la desaparición forzada en la democracia, que es la aparición del cuerpo. Aparece el cuerpo y hace desaparecer la violencia, hace desaparecer la desaparición. Lo que pasó con Facundo Castro Astudillo. También la aparición del cuerpo en un río, en condiciones también absurdas, hace desaparecer la violencia que existió, las fotos que lo vemos parado al lado de una camioneta de la policía, los testimonios, o sea, por eso hablamos de una sofisticación de la desaparición forzada, que es la aparición de los cuerpos. Entonces, desde ese noviembre del año 2018 hasta ahora, lo que pasó fue que dos tribunales superiores a Geral, primero la Cámara de Apelaciones de Comodoro, luego la Cámara de Casación Penal, dicen que hay que seguir investigando. Que efectivamente, o sea, fue un absurdo esta conclusión de Geral de que no había pasado nada, que nadie era responsable. Esto no se sostiene, ya no existe esta verdad que él había dicho. Hay que seguir investigando, pero los tribunales descartan la hipótesis de desaparición forzada. Y esto hoy, cuando me preguntabas cómo presentar, en qué calidad estoy como abogada querellante, te aclaraba que dentro de la causa hay 5 querellas, 4 son institucionales, del CELS, la PDH, la Comisión Provincial por la Memoria y Ex Detenidos Desaparecidos, y nosotros con Sergio Maldonado formamos parte de la querella familiar, diríamos, ¿no? Y que justamente los familiares de las víctimas no quieren un resultado, quieren la verdad. Entonces, como nosotros queremos la verdad, no nos conformamos como una verdad a medias, nosotros queremos que se investigue desde el primer momento todos los hechos. Y por eso nosotros exigimos que no se descarte ninguna hipótesis, entre ellas que no se descarte la desaparición forzada. Por eso estamos desde marzo del año 2020, hace más de 2 años, en la Corte Suprema de Justicia para que se investigue diciendo 2 cuestiones. Mire, tiene que investigarse todas las hipótesis, no se puede descartar ninguna, y no puedes investigar quien ya dijo que no tiene nada para investigar, que es el propio juez Geral. Estas 2 cuestiones tienen totalmente paralizada la causa. Hoy me decís, ¿cómo está la causa? Totalmente paralizada. A tal punto que este nuevo testimonio que aparece, que es ahora en estos días, una mujer se sienta, declara ante el fiscal, y el juez Geral dice, bueno, la voy a guardar a esta declaración hasta que la Corte Suprema decida. Quiere decir que está totalmente paralizada. Claro, inclusive con este testimonio no motoriza la apertura de la investigación. ¿Y qué se refiere con esto de que el juez decida? Esto el que el juez Geral dice, bueno, voy a guardarlo hasta que el juez decida, qué hacer con esa la Corte Suprema, hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva qué se investiga y quién investiga. Como el propio juez, el doctor Geral, ha sido totalmente sincero, franco, y ha dicho, mire, yo no voy a investigar más nada. O sea, yo hice esto, vine para esto,
querían el cuerpo, acá se lo tienen cerradito, le dice una sentencia, listo, no voy a hacer más nada porque yo ya hice todo lo que para él tenía que hacer. Y listo, ya investigó todo lo que tenía que investigar. Él dice, yo investigué todas las hipótesis, también la hipótesis de la desaparición forzada, todas las hipótesis, y llegué a que no pasó nada. Entonces también resulta una violencia institucional que el propio sistema obligue a una persona, que es un juez que debe garantizar una imparcialidad, que ya ha dicho que él no es imparcial, porque él ya tiene una parcialidad, porque él ya tomó una decisión, a obligarlo a ser el juez imparcial que la Constitución y los tratados internacionales como derecho humano garantiza a las personas. O sea, le garantiza a Sergio Maldonado, a la familia de Santiago Maldonado, les garantiza el derecho humano a contar con un juez imparcial. El doctor Geral ya ha dicho, yo no puedo ser ese juez, porque yo ya decidí, no me pueden obligar a pensar de otra manera. Bueno, y el sistema, y entonces también nosotros estamos preguntando, ¿es posible que obliguen a una persona que dice que no es imparcial a jugar a que lo es? Esto es también una de las cuestiones que nos parece trascendente, que trasciende, hay un montón de cuestiones en este caso de Santiago que trascienden el hecho de Santiago, porque estamos hablando de una desaparición forzada en democracia. Y una de esas es, ¿quién es un juez imparcial? Bueno, digamos, eso no sorprende porque como veníamos diciendo antes desde el inicio, la causa de Maldonado, bueno, tomó impactó demasiado, no solamente por las circunstancias en las que desaparece Santiago, sino por todas estas maniobras que el Estado, junto con Gendarmería, con las fuerzas represivas, pusieron en funcionamiento para encubrir todo lo que se había sucedido ahí. Vos mencionabas también la cobertura mediática de esto, obviamente todo lo que circuló en relación a la causa mapuche, ¿no? En ese entonces, y que justificaba ahí el terrorismo, de los compañeros de los pueblos originarios que están ahí conquistando otra cosa que sus propias tierras o defendiendo sus propios recursos. Y bueno, la violencia que continuamente se vive en esas zonas, no solamente en ese momento, porque lo que sucedió con Santiago no terminó ahí, después, meses más tarde, fue asesinado Rafa Nahuel, y bueno, al día de hoy en Chubut vivimos constantemente las noticias de cómo es afectada toda esa zona que vive luchando constantemente por su territorio, por sus reivindicaciones históricas, y la respuesta del Estado siempre ha sido la represión. Se ha recrudecido mucho en ese momento, vos mencionabas cómo se había, bueno, en ese entonces estaba también presente ahí Pablo Nocetti, habían ido a un reforzamiento de la zona para poder intervenir con mucho más, como un aparato mucho más represivo en toda la ciudad. Y no solamente eso, sino bueno, todos los estamentos, es la gendarmería, el poder político, porque está involucrado ahí también, y ahora vos también das y develás todo lo que tiene que ver con la pata judicial. ¿Cuál es la situación ahora? Porque bueno, está esto, queda este testimonio y bueno, igual la causa sigue empantanada, porque más allá de que aparece un testimonio que es impactante, que es categorizado, digamos, en diferentes medios, como bueno, por boca de Santiago, de Sergio mismo, bueno, es como un testimonio clave para la causa, por estas cuestiones que vos marcabas en relación a cómo ata lo que vivieron al inicio y lo que se estuvo dando después. Sin embargo, bueno, queda todo obturado por estas trabas judiciales. ¿Cómo se sigue ahora? Bueno, nosotros estamos en la instancia internacional también, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí estamos planteando también esta cuestión de que no tenemos un juez, que hay una denegación de justicia. O sea, ahora más clarito imposible, que viene una persona, quiere
está diciendo y no se avanza en una investigación porque está totalmente, no tenemos justicia. Así que nosotros estamos en la instancia internacional, tarde o temprano nosotros estamos convencidos de que esta causa se va a ordenar desde el ámbito internacional el inicio de una investigación imparcial que garantice el debido proceso. Y teniendo en cuenta esto, hoy justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una preocupación de cómo vienen asesinando defensores de derechos humanos, especialmente defensores que defienden la tierra, el medio ambiente, o que pertenecen a comunidades indígenas, tanto en México, en Brasil, en Honduras, en Salvador, en Perú. Y esta preocupación en estos 4 meses del 2022 han existido denuncias, en Colombia más de 71 denuncias de asesinatos, en toda América. Y especialmente la preocupación en relación a los defensores de derechos humanos. Santiago era un defensor de derechos humanos. Era un defensor de derechos humanos que estaba acompañando el reclamo de otros, que él estaba defendiendo con su cuerpo, con su presencia, los derechos de la comunidad que estaban reclamando, que vienen reclamando su territorio y además la prisión que estaba sufriendo su lonco precisamente por reclamar lo que legítimamente les corresponde. Y con esta respuesta, entonces la respuesta del Estado argentino de violencia es una respuesta generalizada de los estados, concretamente en relación a los defensores de derechos humanos. Por eso, Santiago, nosotros exigimos que sea reconocido por parte del Estado argentino como un defensor de los derechos humanos. Y la exigencia de que el Estado debe garantizar un ambiente propicio y libre de amenazas y de violencia para poder ejercer la defensa de los derechos humanos, especialmente de la tierra, del medio ambiente, del agua, que hoy son las mayores reclamos junto con el reclamo de las mujeres, este reclamo diferenciado en relación a las mujeres, niños y niñas y adolescentes. Entonces, la Comisión Interamericana hoy justamente emitió un comunicado diciendo, exigiendo a los estados una investigación que tenga en principio la primera hipótesis, dice así, y hoy lo leía y me causaba, porque vengo hablando así, la primera hipótesis tiene que ser, bueno, la Comisión Interamericana está diciendo, la primera hipótesis en una investigación debe vincular la violencia por parte del Estado con la defensa de los derechos humanos de las personas que han sido violentadas, han sido asesinadas, han sido desaparecidas, han sido amenazadas, hostigadas. Entonces, esto es lo primero que nosotros seguimos exigiendo, que el Estado todavía no lo ha hecho, que es investigar la desaparición de Santiago por 78 días y su muerte concretamente en un ámbito de desaparición forzada. Y esto lo estamos reclamando no solamente por Santiago, sino por lo que representa esto. Santiago era un defensor de los derechos humanos y como tal debe ser reconocido y el Estado debe garantizar que todas las personas podamos ejercer los derechos de la defensa sin riesgo a que nos pase nada, ni que nos intimiden, ni que nos persigan, ni que nos sigan, ni menos que nos hagan desaparecer o que nos maten. Entonces, este es el reclamo de Santiago, del reconocimiento de Santiago, no como, o sea, quieren que sea un hippie que andaba, bueno, Santiago no era coherente. Santiago, la historia, si nosotros que hemos ido, que hemos conocido su lugar, que hemos conocido su familia, que hemos conocido sus amigos desde que él era un niño, vemos a un Santiago coherente con su vida en la defensa de los derechos humanos. Él no estaba ahí de casualidad, él estaba ahí porque era un lugar donde él había elegido estar, conscientemente, también de los riesgos que eso significaba. Obviamente, los riesgos en cuanto uno es consciente de lo que significa la defensa de los derechos humanos, pero el Estado debe garantizarnos que no nos va a pasar nada. El Estado debe garantizar, debe reconocer este lugar de Santiago precisamente como un mensaje contrario al mensaje que está existiendo ahora, de que, bueno, si vos querés ser solidario,
podés desaparecer y podés morirte. Y esa violencia, que también dice la Comisión Interamericana, el Estado debe ser claro con los mensajes, porque si no, esto genera un temor, una estigmatización, no solamente a los defensores, sino a estos colectivos de personas que son defensoras, y genera un retraimiento, ¿no? Y todo lo contrario, el Estado debe garantizar que todas las personas podamos ejercer el derecho de defensa, como debió garantizarle a Santiago, que no existe, que no haya desaparecido, menos su muerte, y ahora como mínimo el Estado debe garantizar una investigación imparcial para determinar las responsabilidades materiales e intelectuales de la desaparición y de la muerte de Santiago. Bueno, Verónica, la verdad muy importante toda esta información que estás brindando, no solamente para poder profundizar en lo que es la causa de Santiago, porque esta información última da cuenta de un escenario más general y que supera los límites de nuestro país, tiene que ver con una política de los estados en general, como vos bien explicabas, en estas causas que tienen que ver con los derechos humanos, causas ambientales. Bueno, acá en el último tiempo ha crecido muchísimo la represión en todo lo que tiene que ver con las causas ambientales. Bueno, Chubut es una provincia que lo ha vivido muy de cerca. Nosotros el año pasado, en diciembre, con todo lo que fue el Chubutazo, hemos tenido ahí una represión con muchas irregularidades, básicamente cazando a los compañeros que han ido ahí a defender el agua, a salir a luchar por una ley que no era legítima, como la ley de la zonificación, claro, por la ley de la zonificación minera. Que bueno, la logramos derogar con la lucha, y como vos decís, hay que garantizar que todos podamos estar en las calles, todas y todas podamos estar en las calles y cumplir nuestro poder de lucha, de nuestro derecho de poder luchar, sin que eso nos cueste la vida, porque como vos decís, ese es el mensaje, que nos cueste la vida. Y responsabilidad que es clara de los estados, y cuando hablamos del Estado hablamos de gobiernos. La causa de Santiago empezó en el 2017, estamos en el 2022, ha pasado años complejos como fue el año 2020 de la pandemia, pero esto no justifica la paralización de la causa y la obstaculización que hay para su investigación. Y esto responde no solamente, como también se quiere pensar, a un gobierno anterior del gobierno macrista, sino que esto también trascendió ese gobierno, y vos mismo lo marcás, trasciende el gobierno argentino, y también se puede traspolar a lo que está pasando en el plano de Latinoamérica en general. Totalmente. Así que, sí. Bueno, Verónica, no sé si querés agregar algo más en relación a lo último. Hablamos un poco de la declaración de esta mujer, ¿no? Finalmente es una mujer la que ha declarado, es una declaración sola, es una única testigo. Sí, hasta ahora tenemos este testimonio, pero bueno, obviamente creemos que a partir de este testimonio, si existiera una voluntad, se podrían encontrar otros más. Lo que pasa es que, bueno, no tenemos la causa totalmente paralizada. Por eso estamos directamente denunciando denegación de justicia. Y acá, bueno, aparece este factor del sector privado, porque hasta el momento tampoco había tomado mucho lugar la cuestión de Benetton en relación al lugar donde ocurrieron los hechos. Y recuerdo también que, bueno, la aparición del cuerpo de Santiago coincide con justamente antes de ello, si se seguía investigando, el rastrillaje iba a ir a las tierras de Benetton, ¿no? al casco de Benetton. Entonces ahí se da también no solamente una conjugación de lo que es las fuerzas represivas del Estado, el poder político del momento, sino también el sector privado. Totalmente, o sea, ¿en manos de quién están las tierras? Porque si nosotros analizamos el territorio, a ver, vemos la Ruta Nacional 40 y vemos quiénes son de quiénes es la propiedad, cómo adquirieron la propiedad, porque en definitiva este es el punto de origen del reclamo. O sea, claro. Por eso Santiago estaba acompañando en un reclamo legítimo, que estamos hablando de las tierras, estamos hablando del medio ambiente,
Estamos hablando de la comunidad que estaba ahí, que está reclamando su territorio, y cómo llegan estas tierras a manos de Benetton. Todo esto hay que volver el Estado debe dar una respuesta. Y justamente para no dar respuesta, se enmascara todo, se tapa todo, y acá no pasó nada, y sigamos, no seguimos, venimos, tenemos que dar respuesta a lo que pasó acá, qué se estaba reclamando, y por qué Santiago estaba ahí acompañando ese reclamo. Bueno, Verónica, muy clara en todas tus, como siempre, la verdad que sos muy clara y muy pedagógica en tus explicaciones. Me parece que redunda en la complicidad del Estado en todo este proceso, en el encubrimiento de todo lo que ha sucedido, y vamos a seguir en las calles apoyando en la lucha que está dando la familia de Santiago para que se conozca la verdad y para que finalmente se haga justicia. Bueno, muchas gracias.